si volviera a nacer, yo volvería a ser sacerdote. Las mejores cosas que han pasado en mi vida, en todos los órdenes y en todos los sentidos, son gracias a que soy sacerdote. Yo le debo muchísimo a Dios y le debo muchísimo a la iglesia por todo lo que he recibido de Dios y de la iglesia por el hecho de ser sacerdote. Me ha hecho una persona plena, profundamente feliz, muy contenta, me ha dado la oportunidad de crecer, de servir, de ejercitarme, de desarrollar habilidades, de conocer a mucha gente, de experimentar la misericordia de Dios. El 25 de junio del 2004 a las 11 de la mañana fui ordenado sacerdote junto con otros 9 compañeros, fuimos 10. Ese día yo sí me atrevo a decir que fue hasta ese momento de mi vida el más bonito y profundamente agradecido con Dios. Recién ordenado sacerdote estuve un mes en la visita pastoral en la parroquia de San Francisco de Asís en Tepeaca, en un barrio que se llama Eche Homo, donde ahí fueron mis primicias sacerdotales, las primeras misas, las primeras confesiones, primeras predicaciones como sacerdote, las visitas a los enfermos, lo propio que se hace en la visita pastoral. Fue una experiencia muy bonita, estoy muy agradecido con las personas del barrio de Chomo porque me dieron la oportunidad de empezar a vivir en la práctica este servicio. Después fue nombrado vicario en la parroquia de Guadalupe Volcanes, con el padre Joaquín Rivadeneira. Yo recuerdo que cuando fuimos ordenados sacerdotes, el padre Francisco Espino entró a la sala de los gobelinos, aquí en la catedral, y nos dijo a los que íbamos a ser ordenados, tranquilos, ese total nada más es para toda la vida. Y después nos dijo una frase que me la tomé muy en serio. Nos dijo, cuando estén postrados, pídanle a Dios lo que quieran, porque se los va a conceder. Y entre las cosas que le pedí a Dios fue que me concediera un buen párroco. Y le dije, si quiere el primero. Y Dios me concedió que todos fueran muy buenos. Estuve como vicario desde hace un momento con el padre Joaquín Rivadeneira y no me pudo haber tocado otro mejor. Un excelente sacerdote, un santo sacerdote, repito, a quien le debo muchísimo, de quien aprendí bastante, que me dio un testimonio de lo que significa la verdadera caridad cristiana y lo que significa vivir la vida desde la sabiduría de Dios. Me fue orientando, me fue acompañando, me fue corrigiendo, me fue enseñando y la experiencia ahí en Volcanes continué lo que había estado viviendo como diácono. Después fui vicario del padre Gilberto Navarro, a quien le agradezco también infinitamente su testimonio, su generosidad, su cariño para conmigo. Solo estuve 3 meses con él. Y luego el señor arzobispo don Rosendo Huesca me pidió venir a la catedral y entonces aquí estuve 4 años y fue toda una experiencia bonita porque me dio la oportunidad de crecer no solamente en el aspecto, digámoslo así, sacramental, litúrgico, celebrativo, sino también en la cuestión administrativa, que era todo un reto, una experiencia muy bonita, sobre todo también en el ejercicio del sacramento de la reconciliación. Encontrarse con situaciones verdaderamente dolorosas, tristes, tuve la oportunidad de palpar muy de cerca lo que significa el daño del pecado, cuál es la paga del pecado, y la paga del pecado es la muerte, pero también de constatar la misericordia de Dios. Cómo después de que una persona se acerca para reconciliarse y abrirle el corazón a Dios y decir, Señor, mire, este soy y me arrepiento y te necesito, cómo Dios lo ayuda y cómo lo transforma, cómo se transforman historias cuando se deja tocar la vida por el corazón de Dios. Esa experiencia se la debo a la catedral. En el año 2011, el señor arzobispo don Víctor Sánchez me pidió ir a estudiar a Roma la especialidad en teología moral. Estudié en la Academia Alfonsiana, dirigida por los padres redentoristas, y el tiempo fue una gran riqueza, no solo en el orden de lo académico intelectual, que se requería, por supuesto, sino sobre todo fue una gran experiencia de iglesia. Entendí lo que significa catolicidad y entendí lo que significa riqueza de la iglesia. Un acontecimiento muy bonito que a mí me tocó fue la elección del Papa Francisco como sumo pontífice. Cuando a mí me tocó
ir a estudiar, pues era toda una expectativa, ¿no? Y dentro de las cosas que yo pensaba, pero hasta ese momento eran irrealizables, era casi una locura. Yo decía, estando en Roma, ¿cómo me gustaría vivir, o viendo desde lejos, claro, ¿no? Un cónclave, o sea, la elección del Papa, hasta ahí era posible, lo que pensaba, pero además decía, pero que el Papa no se muera. Eso, hasta ese momento, era casi una locura, pues Dios me lo concedió. Papa Benedicto XVI renunció y después me tocó toda la celebración del cónclave con todo lo que significa y la elección del Papa Francisco. Y ese fue un momento muy bonito, porque recuerdo que cuando el día que fue la elección, la fumata blanca fue en la tarde, era una tarde de una ligera llovizna y estaba la plaza de San Pedro totalmente llena. Y teníamos paraguas, las personas estábamos ahí para protegernos de la lluvia. Cuando fue el humo blanco, entonces la gente empezó a cantar y a brincar, cerró sus paraguas y los espacios se fueron reduciendo. Y era una alegría muy grande porque todos sabíamos que ya había papa, pero no sabíamos quién era. Pero no necesitábamos saber quién era para ponernos alegres, porque sabíamos que el Espíritu Santo se había manifestado. Y después el momento en el que pasó poco más de una hora, cuando el Papa Francisco sale allá al balcón central de la Basílica de San Pedro, con su naturalidad, con su cercanía, con su tranquilidad, saludando, buenas tardes. Buenas tardes, un momento muy bonito, porque yo estaba casi en la parte central de la explanada de la Plaza de San Pedro y había gente de muchas nacionalidades. Por eso decía que entendí lo que es catolicidad, pero que nos unía una misma fe y que nos unía una misma esperanza, y eso nos ponía alegres a todos. Cuando regresé, después de haber realizado los estudios en Roma, el señor arzobispo me pidió varias encomiendas. Una de ellas fue ser rector del Templo del Espíritu Santo, que todos conocemos como la Compañía. Ahí estuve por espacio de 7 años. Y los primeros 5 años, al mismo tiempo, como capellán de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe en la Casa de la Cristiandad. Y además me pidió otras encomiendas, por ejemplo, dar clases en el seminario de Teología Moral. Me encomendó también ayudarle acompañando el movimiento de cursivos de cristiandad, dirigiendo el Centro de Difusión de la Divina Misericordia, y después me pidió ser vocero de la arquidiócesis. En el tiempo de la pandemia, para ser exactos, en el año 2020, el 9 de agosto del 2020, llegué como párroco, mi primera experiencia de parroquia, nuevamente a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe Volcanes. Hay muchas situaciones difíciles que se enfrentan como consecuencia del cumplimiento de la misión. Por ejemplo, cómo ayudar a los demás. O sea, el hecho de no permanecer indiferente ante la situación de sufrimiento de los otros. Y sufrimiento de muchos tipos, no necesariamente un sufrimiento físico, sino cómo le hago yo para poder ser presencia de Jesucristo que consuela al otro. Una característica, por llamarlo de algún modo, un atributo que yo descubro en Jesucristo es que nunca permaneció indiferente frente a la necesidad de los demás, de quien quiera que sea. Me impresionan mucho algunos pasajes, concretamente cuando Jesús vuelve a la vida al hijo de la viuda de Naín. Es un milagro que nadie le pide, que va contra toda lógica, que va contra las normas, que va contra los preceptos rituales, que va contra lo establecido. Pero Jesús sabe ver más allá de esas cosas. Jesús descubre en esa mujer que está sufriendo terriblemente, un gran sufrimiento, y decía, él no permanece indiferente ante nuestro sufrimiento, y entonces sabe que puede hacer algo más y lo realiza. Primero se acerca, detiene al cortejo, toca al joven, le ordena que se levante, va y se lo entrega a su madre, porque él sabe que puede dar algo más, y creo que ha sido un reto para mí y un desafío. ¿Qué más puedo dar? Porque es muy fácil que uno se pueda acomodar, es muy fácil que uno se acostumbre, es muy fácil que uno se pueda ahorrar todo el bien
que se puede hacer. Por eso yo, ahora que acompaño a los diáconos y también a la comunidad en la parroquia, les digo, primero, nunca te arrepientas de hacer el bien, y segundo, nunca te ahorres todo el bien que puedes hacer. Todos tenemos una gran riqueza, todos tenemos la posibilidad de poder transformar historias, todos nos podemos convertir en artesanos del bien. ¿Por qué? Por la presencia de Dios que está en nosotros, no solo por la suma de nuestras capacidades. Entonces ese ha sido el reto, no conformarme solamente con lo que estructuralmente está bien, o con lo que basta que hagas esto y listo, sino ¿qué hago más? ¿Cómo puedo un poquito más incidir en la vida de esta persona para poder ayudar a transformarla? Pero descubrir que uno es solamente un canal, es un medio, porque eso se obtiene en la cercanía con Dios. Por eso yo recomiendo vivamente a los sacerdotes, a todos, pero de manera especial a los sacerdotes, que nunca comience el día si no es en el sagrario, y que nunca termine el día si no es en el sagrario, o sea, en la cercanía, yo digo así, la cercanía física con Dios, porque es donde vas a descubrir la gran riqueza que tienes y también donde vas a encontrar la fuerza para poder vivirla, para no acostumbrarte, para no ahorrarte a hacer el bien. Y de repente cuesta mucho trabajo porque encuentra uno resistencias, encuentra uno situaciones muy dañadas por el pecado, muy viciadas, que se vuelven contrarias, y que uno corre el riesgo de desanimarse, incluso corre el riesgo a veces hasta de aliarse con situaciones que desdicen de lo que somos. Creo que ha sido uno de los mayores retos. ¿Cómo puedo hacer yo que esta persona pueda tener una mejor experiencia? Y esa mejor experiencia no por lo que yo soy capaz, yo como Francisco Javier Martínez, sino la presencia de Dios en mí, cómo puede transformar la vida de esta o de estas personas.